bienvenidos a este nuevo video educativo de la Escuela Emocional E3. El día de hoy quiero seguirles hablando sobre los controversiales conceptos de bien y de mal, o de bueno y de malo, porque pues estos conceptos son muy importantes, sobre todo al principio del desarrollo, porque son conceptos muy amplios, nos permiten definir muchas cosas, son muy generales, muy fáciles de entender en cualquier contexto, muy fáciles de utilizar y se adaptan muy bien a las emociones agradables o a las de emociones desagradables que nos despierten las distintas situaciones, las distintas experiencias y las cuales vamos clasificando como buenas o como malas. Por eso son conceptos muy naturales, son conceptos completamente útiles, válidos para comunicarnos, porque son muy normales, ¿sí? Son muy comunes, casi que son inevitables al momento de expresarnos o al momento de escuchar y entender lo que alguien más nos quiere decir. Pero justamente porque son tan utilizados y son tan comunes y tan útiles es que a veces exageramos en su uso. A veces llegamos a darle demasiada importancia a lo bueno o a lo malo, al significado de estas dos palabras. Y llegamos al punto incluso de querer definirlo todo en base a esas solo dos palabras. Llegamos incluso literalmente a definirlo a definir todo y a todos de forma definitiva, ¿sí? Incluso despectiva, llegando al punto de idealizar lo que es bueno, verlo como demasiado bueno, o de evaluar y subestimar si lo vemos como malo, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos perdemos de muchos aspectos, de muchos detalles, simplemente por aceptar ciegamente lo que es bueno y rechazar o evadir o negar la existencia de lo que es malo, ¿sí? Impidiéndonos así observar a fondo las cosas, analizar los detalles y pues realmente abrirnos a tratar de conocer y de aprender sobre lo que se está juzgando. Porque si de entrada creemos que algo es bueno o que algo es malo, pues creemos que ya lo conocemos, ya como que lo chuleamos y decidimos o decimos, ok, ya lo conozco, entonces ya sé lo que es, simplemente porque dije que es bueno o que es malo. De alguna manera lo descartamos como si ya lo conociéramos. Impedimos que se desarrolle todo el proceso que permite realmente conocer las cosas, que va más allá de una definición de que algo es bueno o que algo es malo. Este mismo proceso es el que nos permite despertar la curiosidad para salir de la zona de confort de lo conocido y observar los detalles y comenzar a entender la verdadera complejidad de las cosas. ¿Sí? No simplemente quedarnos en lo conocido, sino ver más allá de lo que creemos que es. ¿Sí? Para eso es fundamental comprender que las cosas no son tan simples. Normalmente el mundo no es tan simple. Que no solo existe lo bueno y lo malo, así como tan básico, que todo no es blanco o negro, sino que además existe toda una escala de grises que le da profundidad, que le da forma a las cosas y que van haciendo que éstas se desenvuelvan dentro de una búsqueda de armonía y de una búsqueda de una lógica determinada que va encajando todas las situaciones, todas las cosas, todos los significados. Por eso es fundamental tener en cuenta que los conceptos de bueno o de malo son muy básicos, son elementos completamente básicos del estado del desarrollo, ¿sí? Es muy impreciso tratar de definir cosas complejas o más profundas o más importantes simplemente en base a lo bueno o al concepto de lo bueno o de lo malo. Por eso hay que tener en cuenta que son temas o conceptos muy generales, pueden significar muchas cosas, ¿sí? Además de que son muy subjetivos, dependen mucho de la interpretación de cada persona. Y eso a su vez depende de la cultura de esa persona, de su desarrollo, de su forma de pensar, del contexto en que creció, en que vive, de su situación particular y de la situación particular del momento en el que juzga algo como bueno o como malo. ¿Sí? Por eso, si nos acostumbramos a definir todo como bueno o como malo, podemos terminar definiendo algo tan complejo como una emoción o como una persona o como un grupo de personas o un evento natural como bueno o malo, lo que nos hace aceptarlo si está, si va según mis términos y si es bueno para nosotros o rechazarlo si es malo. ¿Sí? Esto puede llevarnos al punto de rechazar a niños, rechazar a personas, tratarlos como despectivamente porque
nos parece que alguno de sus aspectos es malo, ¿sí? Y pues, o porque no cumplen con nuestras expectativas esperadas para que algo sea totalmente bueno, totalmente malo, lo que genera discriminación, genera evasión de la situación de las personas, genera negación de su humanidad, y esto deja el camino libre para maltratos, para violencias, para abandono, para injusticias, para discriminación de todo tipo, lo que termina pues afectando la autoimagen de la persona y su autoestima. Por eso es que cuando tachamos a una raza o a un color o a un tipo de personas como bueno o como malo, eso se presta para discriminaciones, se presta para racismos, se prestan para maltratos, porque clasificar a algo, pretender clasificar a alguien como malo, es de alguna manera una forma encubierta para excluirlo, para señalarlo, para discriminarlo, para... es como un tipo de discriminación constante. Y esto puede implicar también un tipo de justificación para ejercer la violencia en contra de esa persona, para excluirla, para promover el odio en contra de esa persona, de esas personas o de esas situaciones. Entonces, clasificar a alguien como malo por una u otra razón es de alguna manera como convertirlo en un marginado social, ¿sí? De alguna manera es como condenarlo, como justificar su exclusión, su dolor, su sufrimiento y decir por decreto que es así porque para mí es así, porque para mí es bueno o es malo, para un grupo de personas es bueno o es malo. Esto es algo que también puede terminar justificando la muerte de las personas por el hecho de no ser aceptadas, ¿sí? Puede justificar los asesinatos, las masacres, los genocidios, y puede terminar incluso siendo aceptado por el que los ejerce como algo necesario. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de cuando alguien se posiciona como alguien bueno o alguien malo, porque justamente la maldad y la bondad también más que todo se ve es en la conducta, ¿sí? Porque digamos, eh, también es una forma de entender lo bueno y lo malo, la maldad y la bondad, porque también puede ser entendido como esas fuerzas internas que nos llevan a actuar de una forma equilibrada o una forma desequilibrada con el entorno, con la humanidad de los demás. Porque desde esta perspectiva la bondad vendría siendo como la tendencia interna personal hacia la sensibilidad, hacia la empatía, hacia esa entrega, hacia la comunicación con el otro que nos permite captar realmente lo que siente, lo que siento yo, lo que sienten los demás, y esa capacidad de conectarnos con la humanidad del otro, con la propia humanidad, con la humanidad de cada uno. Y en ese sentido la bondad sería la que genera la actitud compasiva, ¿sí? Sería la capacidad de sensibilizarnos lo suficiente como para poder observar los elementos que realmente nos componen como seres humanos, que componen al otro, que componen su historia, o que componen las circunstancias, las situaciones, así como el ambiente, ¿sí? Y ver las cosas desde una, esto es lo que permite ver las cosas desde una visión integradora, que capta los detalles, que percibe los equilibrios, que tiene en cuenta la armonía, de no romper los equilibrios, y tiene en cuenta los eventos, las circunstancias, los derechos, los deberes de las personas, y tiene en cuenta la humanidad de las personas. Y pues en ese orden de ideas, la maldad como tal vendría siendo justamente la que se observa en quienes no desarrollan esta sensibilidad, quienes no desarrollan la empatía, ni tampoco pueden desarrollar una actitud compasiva, justamente por eso, porque esto genera que tengan problemas al momento de frenarse, al momento de atacar a los demás, que que no tengan problema en abusar de los demás, que no tengan problema en crear conflictos, en sembrar cizañas, en promover la violencia y en generar cada vez más violencia o mantener una actitud agresiva, una actitud competitiva, que esas son las bases de todas las guerras. Y pues eso también, esa actitud, como esa falta de empatía, también genera que se tienda a imponerse ante todo y ante todos, ¿sí? Sin tener en cuenta la vida de las personas, las necesidades de los demás o la humanidad de las personas. Y pues así en ese orden de ideas la llamada maldad
y es realmente visible en algunas personas, y esta surge justamente debido al exceso de racionalización de las cosas, y que ese exceso de racionalización impide una sensibilización, ¿sí? Como que tapa la sensibilización, y esta racionalización hace que los ideales o las ideas se lleguen a idealizar tanto, a idealizar demasiado, incluso hasta el punto de imponerse a sí mismos, ¿sí? De imponer los ideales, imponerse a la fuerza los ideales a sí mismos y imponérselo a los demás, ¿sí? Llegándose a autodefinirse como buenos porque siguen buenos ideales, y a los que son diferentes, que tienen otros ideales, los definen como malos, justificando así la negación de su humanidad, inhibiendo el desarrollo natural de su propia sensibilidad, de su propia empatía, lo que le permitiría captar los detalles y captar las cosas como realmente son, entenderlas, comprenderlas y actuar eficazmente de acuerdo a ese equilibrio que tienen todas las cosas. Por eso cuando se pretende dividir el mundo únicamente entre buenos y malos, se genera es una desconexión de la naturaleza de las cosas y una desconexión de las personas, una desconexión de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, una desconexión con nuestras emociones, una desconexión de nuestra mente, lo que termina despertando justamente la verdadera maldad de las personas, ¿sí? Esa desconexión es justamente lo que provoca los daños y los prejuicios irreparables que nos causamos a nosotros mismos y que causamos también a los demás, todo por insistir en simplificar las cosas como buenas y malas sin analizar más allá de esa racionalización de cómo deberían actuar las personas o cómo deberían ser las cosas según nuestro ideal, considerando así enemigos dignos de atacar a los malos y, y haciendo que los buenos sean cómplices de mis ataques porque es que yo soy el bueno, ¿sí? Por eso cuando pasa eso se terminan determinando bandos que luchan entre sí, que justifican todo tipo de abusos, justifican todo tipo de violencia, de negación del otro, de evasión de la humanidad del otro, de la vida del otro, y pues también en últimas de la negación de la propia vida. Entonces es fundamental tener cuidado de no abusar del uso de los términos de bien y de malo, de bueno o de malo, porque puede terminar distorsionándonos la realidad, pueden terminar simplificándola demasiado y simplificando demasiado nuestras descripciones del mundo que nos impiden conectarnos realmente con lo que son las cosas, realmente con la realidad. Entonces, muchas gracias por su atención. La próxima semana continúo con este tema controversial de la bondad y la maldad. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si quieren, pueden preguntarse qué opinan ustedes del bien y del mal. Pueden dejar su respuesta en los comentarios. Si quieren profundizar sobre este tema de lo bueno y de lo malo, pueden tomar alguna de nuestras clases o cursos de la Escuela de Exploración Emocional, en que tratamos este tema más a profundidad y más con un contexto diferente según cada clase, como el curso de manejo de las emociones, la clase de inteligencia emocional, la clase del manejo de traumas y de heridas emocionales, las clases de